Cuando pensamos en una ambulancia, lo primero que nos viene a la cabeza son las luces, las sirenas, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues hay un héroe silencioso, casi invisible, que es su sistema eléctrico. Sin él, sencillamente nada de los demás funciona. Para que nos hagamos una idea de lo crucial que es este tema, vamos a empezar planteando un escenario. Imaginemos por un momento la situación, en mitad de un traslado, con un paciente crítico a bordo, y de repente todo se apaga. Silencio, oscuridad. Las consecuencias son aterradoras, ¿verdad? Vale, pues vamos al lío. Para poder entender cómo funciona el sistema eléctrico de una ambulancia, primero tenemos que aprender a hablar su idioma. No es tan complicado como parece. Son solo 3 conceptos clave, que una vez los tengamos claros, lo explican prácticamente todo. El primero de ellos, el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Pues, en pocas palabras, es la fuerza. Es la presión que empuja la electricidad para que se mueva por los cables. Si no hay voltaje, la electricidad se queda quieta, no va a ningún sitio. Y para que esto quede súper claro, hay una analogía que es perfecta, la del agua. Imaginemos un depósito de agua. Pues bien, el voltaje sería la altura a la que está ese depósito. Cuanto más alto está, ¿qué pasa? Que el agua sale con más fuerza, con más presión. Una batería a tope es un depósito lleno y alto. Una descargada, pues es un depósito casi vacío. Apenas hay altura, apenas hay voltaje, y por eso no tiene fuerza ni para arrancar el motor. Vale, ya tenemos la fuerza, el voltaje. Ahora vamos con el segundo concepto, el amperaje, también conocido como intensidad. Si el voltaje era la fuerza con la que sale la corriente, el amperaje es la cantidad, el volumen de electricidad que está pasando por ese cable en un momento dado. Si volvemos a nuestro depósito de agua, el amperaje sería el caudal, es decir, la cantidad de agua que sale por la tubería. Pensemos en la ambulancia. Cada vez que encendemos algo, las luces, la radio, un equipo médico, estamos pidiendo más caudal, más amperaje. Y llegamos al tercer y último concepto clave, la resistencia. Su nombre ya nos da una pista, ¿no? Es, literalmente, todo lo que se opone a que la electricidad pase. Es lo que la frena. Y ojo, todo tiene resistencia, desde el propio cable hasta la bombilla que queremos encender. Así que, para que no se nos olvide, un truco muy sencillo. Pensemos en esto. El voltaje empuja, la intensidad pasa y la resistencia frena. Empuja, pasa, frena. Con estas 3 ideas, de verdad, ya tenemos la base para entender todo lo demás. Muy bien. Ahora que ya hablamos el mismo idioma, el de la electricidad, podemos abrir el capó, por así decirlo, y empezar a ver el sistema por dentro. Y vamos a empezar por el principio de todo, por el corazón, por donde se genera y se guarda la energía. Aquí los 2 protagonistas son la batería y el alternador. Son un equipo. La batería es el almacén, ahí está la energía guardada, lista para usar cuando el motor está apagado. Pero el alternador es la fábrica. Solo se pone en marcha cuando arranca el motor y se pone a generar energía para alimentar el vehículo y, lo más importante, para ir rellenando la batería. Ah, y un detalle importante. La electricidad de un vehículo no es como la de casa. En los enchufes tenemos corriente alterna. En los vehículos se usa corriente continua. Esto significa que la electricidad fluye siempre en una sola dirección, como el agua en un río, del polo negativo al positivo. Perfecto, ya sabemos de dónde sale la energía, pero ahora viene la pregunta clave. ¿Cómo llega esa energía a cada luz, a cada sirena y a cada equipo? De forma segura. Pues bien, ahora entramos en lo que podríamos llamar el sistema nervioso de la ambulancia. Y aquí hay un detalle de ingeniería que es una genialidad. Para no tener que llenar la ambulancia de kilómetros de cable, la corriente viaja por un cable, el positivo, hasta, por ejemplo, una bombilla. Y para volver a la batería y cerrar el circuito, usa la propia carrocería metálica del vehículo. El chasis hace de cable de vuelta. Y hablando de seguridad, tenemos que hablar del fusible. Hay una frase que lo define a la perfección. El fusible se sacrifica para salvar el resto. Y es exactamente eso. Es un pequeño guardián diseñado para romperse. Si hay una sobrecarga, el fusible se funde, corta el paso y protege equipos que son muchísimo más caros y vitales. Por eso mismo, y esto es importantísimo, una regla de oro. Jamás, bajo ningún concepto, se debe cambiar un fusible por otro de más amperaje. Porque si lo hacemos, cuando venga una sobrecarga, el fusible no se va a romper, va a dejar pasar toda esa corriente, y lo que va a pasar es que se va a quemar el cable o, peor, el equipo que se supone que estaba protegiendo. Es un error gravísimo. Luego tenemos otra pieza clave, el relé. Un relé es básicamente un interruptor inteligente. Permite que con un botoncito en el salpicadero, que maneja muy poca corriente, podamos encender algo que consume una barbaridad, como todas las luces del puente. El botoncito le da una orden al relé y el relé, que es el forzudo, maneja la corriente gorda de forma segura. Bueno, hemos visto cómo se genera la energía, cómo se guarda, cómo se distribuye de forma segura, toda la teoría.
Pero ahora vamos a lo que de verdad importa. Vamos a ver cómo todo esto se traduce en acción, en cosas que, literalmente, salvan vidas. Y es que, al final, todo depende de esto. Pensemos, las luces de emergencia y el puente, por supuesto, las sirenas y el claxon, la iluminación de dentro donde se atiende al paciente, los equipos de diagnóstico, las comunicaciones por radio, incluso los limpiaparabrisas, algo tan básico para poder ver en un día de lluvia. Todo, absolutamente todo, depende de que el sistema eléctrico funcione a la perfección. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. El vehículo nos habla. Todos esos chivatos y relojes en el salpicadero, el voltímetro, las luces de advertencia, son su manera de decirnos, oye, estoy bien, o cuidado, algo no va como debería. Es fundamental saber interpretar ese lenguaje, saber escuchar lo que la ambulancia nos está diciendo. Llegados a este punto, la pregunta es clara. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿de qué sirve saberlo? ¿Cuál es la conclusión de todo este viaje por los cables de la ambulancia? Pues la clave es muy sencilla. El objetivo no es que nos convirtamos en mecánicos ni electricistas. El objetivo es tener los conocimientos mínimos para 4 cosas. Primero, saber qué es un funcionamiento normal. Segundo, reconocer enseguida cuándo algo no lo es. Tercero, tener el criterio para saber cuándo hay que llamar a un técnico. Y cuarto, y casi lo más importante, saber cuándo es mejor no tocar absolutamente nada. Y ahora, con todo lo que hemos visto, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué pasaría si la batería se agotara en medio de un servicio? Ahora la respuesta es mucho más grave. No es que se pare el motor, es que se apagan las luces, se callan las sirenas, se pierde la comunicación por radio y los equipos médicos dejan de funcionar. No falla una pieza, falla la misión entera. Así que, al final, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Entender cómo funciona este salvavidas eléctrico, aunque sea a un nivel básico, no es un tema solo para mecánicos. Es una parte crítica y fundamental para garantizar la seguridad del equipo, del paciente y, en definitiva, el éxito de cada servicio.